Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que es, de verdad, una de las herramientas más potentes en educación, la evaluación formativa. Y ojo, no estamos hablando del típico examen al final del curso, para nada. Pensemos en esto como el verdadero motor que impulsa el aprendizaje, día a día, en el aula. Así que, vamos a ello. A ver, esta es la pregunta del millón para cualquiera que enseñe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el aprendizaje está ocurriendo de verdad? Porque claro, una cosa es explicar un tema y otra muy distinta es saber si se está entendiendo. ¿Cómo podemos tener ese pulso, esa visibilidad del progreso en tiempo real? Bueno, pues justo esa es la gran pregunta que la evaluación formativa viene a responder. Miren, para entenderlo bien, hagamos una comparación. La evaluación de toda la vida, la que llamamos sumativa, es como sacar una foto al final de un viaje. Te dice, llegaste, y ya. Te da una nota, un resultado final, pero la evaluación formativa, eso es otra cosa. Es como tener un vídeo completo de todo el recorrido. Nos muestra los avances, los tropiezos, todo. Y lo mejor es que nos permite corregir el rumbo sobre la marcha, guiando el aprendizaje justo cuando está sucediendo. Ok, para que veamos todo esto con claridad, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con qué significa esto de evaluar para aprender. Luego nos metemos en el proceso formativo, sus principios clave, algunas estrategias súper prácticas, cómo todo esto construye una cultura de mejora y terminaremos pensando en el siguiente paso. Bien, pues empecemos por el corazón del asunto, el proceso formativo. La idea central aquí es que esto no es un evento de un solo día, no. Es un viaje, un proceso colaborativo entre quienes enseñan y quienes aprenden, con un único objetivo, mejorar el aprendizaje paso a paso. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues en pocas palabras es un proceso continuo, un ciclo constante de retroalimentación. ¿Y cómo funciona? Simple. Se monitorea el aprendizaje para dar feedback. Con ese feedback se ajusta la enseñanza y los estudiantes pueden mejorar. No se trata de poner una nota o de juzgar, para nada. Se trata de monitorear, de acompañar. Es un diálogo constante con un solo fin, que cada estudiante pueda avanzar. Y me encanta esta idea que lo resume todo. Un proceso que establece una sociedad entre profesores y estudiantes. Es que es justo eso. Esto rompe por completo con el modelo antiguo, ¿saben? El del docente que sabe todo y el estudiante que solo escucha. Aquí no. Aquí son socios, un equipo con una misión compartida. Construir el aprendizaje juntos. Y bueno, ¿cómo se ve esta sociedad en el día a día? Pues funciona como un ciclo de 4 pasos muy lógicos. Primero, recoger evidencia del aprendizaje, ver qué está pasando. Segundo, analizar esa información, entenderla. Tercero, y súper importante, dar una retroalimentación que sirva, que sea útil. Y por último, el cuarto paso, ajustar la enseñanza en base a todo lo anterior. Y claro, una vez que ajustamos, volvemos a empezar el ciclo. Es un bucle de mejora constante. Muy bien, pero antes de saltar a las estrategias y las herramientas, hay que hablar de la mentalidad, porque esto no va solo de qué hacer, sino de cómo pensar. La evaluación formativa se apoya en unos principios fundamentales que son los que de verdad cambian la cultura de un aula. Son 3, y son súper potentes. El primero, nuevas reglas. Esto significa atreverse a cambiar hábitos que damos por sentados. Por ejemplo, el de levantar siempre la mano. ¿Y si probamos otra cosa para que participen todos? El segundo, dar tiempo. Fundamental. Ese silencio después de una pregunta no es incómodo, es necesario. Es el tiempo que el cerebro necesita para procesar. Dar solo 10 segundos más puede transformar por completo las respuestas. Y el tercero, valorar los procesos. Aquí el foco cambia. No nos interesa tanto si la respuesta es correcta o incorrecta, sino cómo se llegó a ella, el por qué. El error deja de ser un fallo y se convierte en una pista para aprender. Perfecto. Ahora que tenemos la mentalidad, vamos a la acción. Vamos a ver 3 estrategias concretas. Son súper sencillas, de verdad, pero su efecto es ¡wow! Son cosas que se podrían empezar a usar mañana mismo. La primera estrategia es genial por lo simple y lo poderosa que es. Se llama palitos con nombre. Sí, así de fácil. Y es una técnica de selección al azar que puede darle un giro de 180 grados a la participación en clase. A ver, ¿en qué consiste? Pues literalmente en usar palitos de helado o algo similar con los nombres de los estudiantes para hacer una selección aleatoria al preguntar. ¿Y por qué funciona tan bien? Pues piénsenlo. Garantiza que todo el mundo tenga la misma oportunidad de participar. Se acabaron los que siempre responden y los que nunca lo hacen. Obliga a que toda la clase esté atenta y comprometida, porque cualquiera puede ser el siguiente. Vamos con la segunda. Si la anterior era para la participación, esta es para tener, una radiografía instantánea de lo que ha entendido toda la clase. Hablemos de las famosas pizarritas. La idea es esta.
Cada estudiante tiene una pequeña pizarra individual. Se hace una pregunta y todos responden en su pizarra y la levantan a la vez. ¿Por qué es tan potente? Porque en un solo vistazo, en un segundo, se puede recolectar evidencia de aprendizaje de toda la clase. Permite ver al momento quién lo tiene claro, quién no, y ajustar la enseñanza sobre la marcha. Es una forma súper eficiente de saber dónde está el grupo y poder decir, vale, veo que esto no ha quedado claro, vamos a darle otra vuelta. Y para terminar, una estrategia para cerrar la clase con broche de oro es el ticket de salida. Un pequeño ritual que, además de fomentar la reflexión, nos da una información que es oro puro. ¿Cómo funciona? Pues al final de la clase los estudiantes responden por escrito a una pregunta corta como ¿qué es lo más importante que te llevas hoy? Y la entregan al salir. Es su ticket para poder irse. El beneficio es doble. Por un lado, fomenta que piensen sobre su propio aprendizaje, lo que se llama metacognición, y por otro, le da a quien enseña una evidencia individual súper valiosa para saber qué se ha entendido de la lección y planificar la siguiente. Ok, hasta ahora hemos visto herramientas muy concretas, pero ahora vamos a alezar el zoom un momento, porque estas estrategias no son solo trucos que se usan de vez en cuando, no. Cuando se aplican de forma constante, se convierten en la base de algo mucho más grande, una verdadera cultura de mejora continua. Y esta es la clave de todo. Son las pequeñas acciones, hechas en el día a día del aula, las que construyen una cultura escolar de mejoramiento constante. Piénsenlo. Si estas prácticas se vuelven habituales, se crea un ambiente donde el aprendizaje siempre es visible, el feedback es algo normal y mejorar no es algo excepcional, sino la forma en que se hacen las cosas. Pero, ojo, esta cultura no es trabajo de una sola persona. Como se puede ver, es un esfuerzo compartido. Involucra a los docentes, claro, que son quienes lo ponen en práctica. Pero también es fundamental el papel de los directivos, que apoyan y dan el marco. Y, por supuesto, el de los propios estudiantes, que participan activamente en este proceso. Todos son piezas clave en este engranaje de la mejora. Y en el fondo de todo esto hay una creencia, una convicción que lo sostiene todo. Y se resume en esta pregunta tan potente. ¿Son las altas expectativas un componente permanente de la cultura institucional? O sea, ¿de verdad creemos que todos los estudiantes pueden aprender y llegar lejos? Porque las altas expectativas no son un simple eslogan para colgar en la pared. Son el combustible que alimenta toda esta cultura de mejora. Es la convicción que está detrás de cada acción. Y con esto llegamos a nuestra parte final, el siguiente paso en el aprendizaje. Porque, como ya hemos visto, la evaluación formativa no es la meta, es más bien el punto de partida, el comienzo de una forma de enseñar mucho más informada y, por tanto, de un aprendizaje mucho más profundo. Si tuviéramos que resumir todo en una sola frase, creo que sería esta: la mejor enseñanza empieza con la mejor información. Es así de simple y así de potente. Y la evaluación formativa es precisamente la herramienta que nos da esa información en el momento justo para tomar decisiones que de verdad, mejoren el aprendizaje. Así que, para terminar, queda esta pregunta en el aire. No hace falta empezar una revolución de la noche a la mañana. Basta con un pequeño primer paso. ¿Qué pequeña estrategia podría empezar a transformar el aprendizaje en un aula mañana mismo? Ahí lo dejamos. Muchas gracias por la atención.